Olá, como estão? Bem? Espero que sim. Qual é a tua história bíblica favorita? Qual é a tua passagem ou história bíblica preferida? Para muitos, era a história de Lázaro, um homem que morreu e Cristo o ressuscitou, era seu amigo. Qual é a tua história bíblica favorita? A história de Lázaro é impactante. Foi o primeiro ressuscitado da história. E depois que Cristo ressuscitou a Lázaro, os fariseus queriam matar a duas pessoas, a Cristo e a Lázaro, outra vez. Porque esse homem caminhando por Jerusalém era a prova viva de que Cristo é Senhor, verdade? Lázaro vivia em Betânia, ou Betábara, muito cerca de Jerusalém. O caminho passava por o Monte dos Olivos. Então, era um comerciante, era rico, tinha duas irmãs, Marta e Maria. Não sabemos de seus papás, nada disso, de sua família não, mas sim sabemos que era amigo de Cristo. E depois que o ressuscitou, Lázaro, caminhando por as calles de Betânia e de Jerusalém, era impactante vê-lo, porque haviam pessoas que haviam ido a seu funeral e agora o veiam vivo. Há 5 coisas que podemos aprender sobre a fé na história de Lázaro. O tema dessa noite é este. O que é o que podemos aprender sobre a fé na história de Lázaro? Ora, déme dar um panorama general. Essa é a história de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava enfermo e, como era um bom amigo de Maria, era amigo de Jesus, era irmão de Marta e Maria, seu irmão, as duas mulheres lhe perguntaram a Jesus se podiam ajudar porque estava enfermo. Jesus se negou a vir a Betânia nesse momento, pero prometeu que a enfermidade de Lázaro não terminaria em morte. Estou parafraseando todo. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Quando Cristo chega ao 4º dia, Lázaro, 4 dias morto já não havia solução, porque segundo a cultura judia, el alma, el nefesh, queda 3 dias ao lado do corpo. E pode ser que em 3 dias, segundo a cultura judia, el alma decida regresar ao corpo. Por isso, Cristo chega a Betânia ao 4º dia, para provar que não é a cultura nem a religião, é Ele quem dá vida. Ele é dador de vida. Por isso chegou ao 4º dia, e as irmãs dizem, Senhor, já são 4 dias, já huele mal, já não há como, e Cristo dijo, verás a glória nesse dia. Rompendo estruturas, Jesucristo uma vez mais, verdade? Essa é a história. E Cristo dijo, essa história não terminará em morte. Jesus foi avisado da enfermidade de Lázaro e decide não ir a saná-lo, sino a ressuscitá-lo. Cambiou um milagre por outro. Cambiou a sanação por a ressuscitação. E passagem de Juan capítulo 11, versículos 14 e 15, diz assim: Então Jesus les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Diz sus discípulos, Lázaro ha muerto. E me alegro por vosotros de não haber estado aí para que creáis, mas vamos a él. Parece lógico, não? Que bom que estão aqui, não allá. Porque senão diriam que foi manipulação, que Lázaro não estava morto. Cristo dijo, que bom que estão comigo, me vão acompanhar no processo e verão a glória de Deus. Em sua soberania, Jesus sabia, claro, o que estava fazendo. Ele sempre sabe o que está fazendo. Não só sabia que tinha poder para ressuscitar a Lázaro dentre os mortos, também sabia que o resultado seria uma fé mais profunda, uma fé mais rica, mais plena em seus discípulos, porque foram testigos desse evento. O que vamos ver nesta noite, de maneira rápida, são 5 coisas que podemos aprender acerca da fé na história de Lázaro. Primeiro, caminhar por fé, não por vista. Devemos caminhar por fé, não por vista. Juan, capítulo 11, versículo 3 e 4. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus, Senhor, he aqui que el que amas está enfermo. El que ama, ojo com isso. Isso é, vou usar uma expressão muito mexicana. Intentaram hacer manita de porco a Cristo, e Cristo nem come porco, é judío, verdade? Pero el que amas está enfermo, significa, se lo amas tanto, ven a saná-lo, Senhor. Olhando Jesus, dijo, esta enfermidade não é para a morte, sino para a glória de Deus,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mensaje era este. Pon atención en la respuesta de Jesús a las noticias de que Lázaro está muy, muy enfermo, está terminal. Él no se asusta, él no se preocupa. De hecho, incluso ni se apresura a viajar a Betania. En su lugar, él simplemente confía en el Padre que lo envió. Esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuánta preocupación y tensión y dolor todos nos ahorraríamos si adoptáramos esa mentalidad de confiar en Dios. ¿Qué tal si empezamos a confiar en nuestros ojos espirituales y oído y no en tanto en nuestros sentidos literales? ¿Qué tal si empezamos a vivir el mundo espiritual como tiene que ser? ¿Qué tal si la próxima vez que algo horrible o inesperado suceda, no nos asustamos, sino que oremos y empecemos a orar? Es la respuesta correcta, ¿verdad? Todos nos asustamos, es normal, pero que isso não acabe com tu fé. Por isso, a primeira lección aqui é caminar por fé e não por vista. Número 2. Buscar una palabra de Dios cuando te llegan malas noticias. Busca una palabra de Dios cuando vengan malas noticias. Juan 11:6, a palavra dice así: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Isso é ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque não conseguiu luz verde del Padre, digamos assim, para salir nesse momento. Jesús recibe órdenes de Dios, del Padre, não órdenes del pânico, que tão a menudo nos sentimos que recebemos quando estamos acorralados com malas notícias. Sempre pensamos lo peor e não vemos a solução. Quando sucede algo malo, ou quando suceda algo malo, pide orientação de Deus. Ora. Recuerde que não está lejos. Cristo não está lejos de ti. Ele está contigo, Ele é em ti. Ele não é indiferente a tu dolor. Quizá te tome algum tempo conectar-te com Ele em meio de tu dolor, pero não porque Ele não está aí, sino porque tu estás cortando as linhas de comunicação com tu dolor. Deja a emoção a um lado e conecta-te com Ele e tranquilízate. Por lo tanto, número 2, busca na palavra de Deus quando te lleguen malas notícias. Número 3, terceira lección que podemos aprender del evento de Lázaro. Número 3, confiar en su momento oportuno. Confiar en su momento oportuno. Juan 11:5. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro, la familia. ¿Y por qué Dios hizo que Marta y María pasaran por el dolor de la pérdida? ¿Por qué haría con que esas mujeres se sintieran abandonadas y solas? Porque había mucho más en juego que solo su dolor momentáneo. Momentáneo. Y llegaremos allá, en el punto 4, pero todavía no. La próxima vez que ocurra algo que no entiendas, confía en Dios. Él se entiende. Él se sabe. Él sabe lo que está haciendo. Siempre sabe lo que está haciendo. Hay una razón de todo eso. Estás te preguntando, ¿por qué esa pandemia está asolando el mundo? Yo no sé, nadie lo sabe, pero Dios tiene el control. Él sabe por qué, Él sabe lo que hace. Su ritmo es perfecto, aunque muchas veces no lo entendamos. Lección número 4 de la historia de Lázaro. La primera es caminar por fe y no por vista, que las tengo. La segunda es buscar una palabra de Dios cuando te lleguen malas noticias. Número 3, confía en su momento oportuno. Número 4, confiar en su poder para la resurrección. Confía en que Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Juan 11, versículo 25-26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo le pregunta a ella, ¿crees esto? Ahora, piense en las implicaciones de esa historia. Todo lo que abarca la historia. Jesús es un sanador. Sí, claro que es un sanador. Él sana. Ya ha demostrado en el Nuevo Testamento. Pero en esta historia específica, el Padre nos está mostrando que Jesús tiene más que el poder de curar.
Nos está mostrando que tiene poder sobre la muerte. Poder para levantar a las personas de la muerte. En la historia de Lázaro, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todos aquellos que creen en mí vivirán eternamente. Y para demostrar, en ese momento dijo Jesús, llévame a tu hermano, llévame a la tumba de tu hermano. Está muerto 4 días, lo levantaré de entre los muertos y verás el poder de Dios. Tremendo. Dios tiene un plan más grande que nuestro dolor momentáneo. Estoy hablando con personas que en esta pandemia han pasado por momentos de pérdida de seres amados. Contigo estoy hablando. Dios tiene control, Dios tiene poder mayor, Dios tiene un plan más grande que tu dolor, que mi dolor momentáneo. Hay solución. Él se preocupa por nosotros, se alegra con nosotros y se compadece con nuestro dolor, créemelo. Pero su meta es traer gloria al Padre para que las personas puedan creer que Él es la vida y la resurrección. Y Él lo hace. Y Él da el regalo de vida eterna. Y número 5. Y última lección sobre Lázaro. Recuerde que tu fe hará con que otros crean también en Él. Tu fe hará con que otros se acerquen a Cristo también. Juan 11, 45. Brinca na 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y ver lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Fue un evento evangelístico tremendo. Muchos de los que fueron ahí a llorar, porque Lázaro era muy conocido en la región, muchos que fueron a llorar y a consolar a Marta y María, oh sorpresa, Lázaro vivía. Lázaro fue resucitado. La cosa es que el mundo nos observa, a ti y a mí. Hay muchas personas que nos están viendo, esperando la hora en que caigamos en pecado para señalarnos y decir, no que eres cristiano, yo pensé que eras cristiano. El mundo es así. El mundo nos observa buscando una oportunidad de señalar nuestros errores. Quieren ver cómo respondemos a determinadas situaciones y ellos quieren usar tu respuesta como evidencia para demostrar que Jesús no es real. Están esperando que tú y yo fallemos para que nos señalen y que nos digan, no que muy cristiano. Si caminas en fe y en favor de Dios, Él usará tus experiencias, buenas o malas, para atraer personas a Él. Es cuando las personas te ven y acabas de pasar por un proceso difícil, pero te ven con una sonrisa y se acercan y te dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque traes esa sonrisa en los labios. Y es momento de predicar la palabra. Es momento de hablar que Cristo da vida. Cristo tiene el control y estamos confiados en Él. Es lo que tienes que decir. 5 lecciones que aprendemos de la historia de Lázaro. Caminar por fe, no por vista. Buscar una palabra de Dios cuando llegan malas noticias. Confiar en su momento oportuno. Confiar en su poder para la resurrección. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Recuerde que tu fe en Cristo hará con que tu familia, tus amigos, tus vecinos y en tu trabajo se acerquen a Cristo también. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos y aumentanos la fe, Señor. Que podamos tomar el ejemplo de Lázaro y tener en cuenta de que la última palabra en cualquier situación es tuya, Jesucristo, no nuestra. Tú sabes perfectamente bien lo que estás haciendo, Señor, porque tienes perfecto control de cualquier situación. Ayúdanos a entender eso, Señor, porque cuando vienen problemas, el corazón sufre y la mente no funciona. Y nos volcamos hacia el problema, Señor, y no hacia ti, el que soluciona problemas. Tú cambiaste, Señor, una crucifixión por una resurrección. Eres capaz de cambiar todo, porque lo que tocas transforma, Señor. Y transfórmanos a nosotros también. Ayúdanos en nuestra debilidad y aumenta nuestra fe. Muchas gracias, oh Jesús. Amén. Amén.
sigamos adelante. Quizá las cosas no estén bien, pero ten fe. Todo terminará bien en las manos de Cristo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Bye.